Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a ver un tema acerca de avanzando por la fe. No vamos a manejar hoy en esta ocasión muchos versículos. Vamos a ir a Josué, capítulo 3. En lo que usted lo va localizando, déjenme ir dando la introducción a este tema. Vivir en la fe es un reto constante. Tenemos una lucha constante con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestros anhelos, nuestros deseos. Quizás usted ya haya pasado por esa circunstancia, esté pasando o sin duda alguna pasará. Y que en un momento de repente usted ya no tenga ganas de vivir. Por múltiples razones, problemas, dificultades, porque usted empieza a ver actitudes en otras personas, que si fulano es así, que si gitano, que si esto. Empezamos a ver cosas y desviamos nuestra atención de lo importante, que es nuestra relación con Dios. Y entonces nuestra fe entra en crisis y ya no sabemos qué hacer. Y lo más fácil es abandonar. Pero hoy vamos a escuchar el consejo de la palabra sobre nuestra fe. ¿Cómo es que tenemos que avanzar, hermanos? Estamos en un camino en el cual no podemos retroceder, ya no podemos ir para atrás, debemos de ir siempre hacia adelante. ¿Amén? Entonces, vamos a ver que morar en fe es desechar los sentimientos y deseos egoístas. Debemos de andar humildemente con el Señor, apropiándonos de sus promesas y aplicándolas en todas las ocasiones, creyendo que Dios cumplirá sus propios planes y propósitos en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquí en el capítulo 3 de Josué, el pueblo se prepara para entrar a la tierra prometida. Habían salido de Egipto hace ya mucho tiempo, 40 años. Un trayecto que no dura más en una caravana que 11 días de Egipto a la tierra de Canaán. Ellos hicieron 40 años, pero hubo un porqué. ¿Por qué tardaron tanto? Porque la primera generación que salió de Egipto precisamente no se apropió de las promesas ¿de quién? De Dios, no le creyó a Dios. Tuvieron que andar dando vueltas y vueltas en el desierto hasta que el último hombre y mujer que no le creyó a Dios murió en el desierto, y ahora sus hijos iban a entrar a heredar la promesa de Dios. Así que se disponían a pasar a una tierra por la cual nunca habían pasado, nunca habían caminado en ella, no sabían lo que les esperaba. Lo único que sabían es que Dios les había dado una promesa. ¿Amén? En el capítulo 3, del verso 1 al 13, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué:
Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, el Jordán no era un río, en ciertas partes sí está hondo, no es muy caudaloso. Sin embargo, el propósito de Dios era que ese pueblo, que no era el mismo que había salido de Egipto, viera este milagro de parte de Dios. Que Dios también detenía las aguas del río Jordán y ellos iban a poder pasar por tierra seca. Y también con ese propósito, para que aprendan a temer a Jehová. Dice que los sacerdotes, en cuanto tocaran el agua con sus pies, iban a tener que avanzar hasta la mitad del río. Ya no iba a haber vuelta atrás, no podían voltearse hacia atrás ni retroceder. ¿Hacia dónde tenían que avanzar? Ellos iban a quedar ahí estacionados con el arca del pacto, el agua detenida, hasta que todo el pueblo ¿qué? Pasara. El pueblo no podía quedarse del otro lado, tenía que avanzar. El desafío de la fe es ese. Hermanos, si tú te quedas estancado, si te quedas parado, si empiezas a ver lo de los demás, no estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Tienes que ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Nunca tienes que volver tus ojos hacia atrás. Hay varios ejemplos en la palabra. Cuando la mujer de Lot, los ángeles les dieron instrucciones: mira, huye y no voltees ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volvió sus ojos atrás y dice que se convirtió en una estatua de sal. Jesús también da un ejemplo, dice: el que pone sus manos en el arado, o sea, el que ya está trabajando y va a arar, tiene que poner sus ojos hacia donde va a dirigir el surco. Dice: el que pone sus manos en el arado y vuelve sus ojos atrás, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, hermanos, el desafío de la fe fue: pon tus pies en las aguas y éstas serán cortadas. Esto humanamente era imposible. Es como si le dijeran: vamos a pasar el río, pero lo vamos a pasar en seco. Pero no dudar de las palabras del Señor es una elección que debo de hacer, no una vez en la vida, sino cada día de nuestra vida. Tienes que creer. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pero este verbo de creer no es que haya creído o que vaya a creer, es un presente constante. Tenemos que creer todos los días, todos los días. No debemos de dudar, es una elección que yo debo de tomar para el Señor, creerle e ir siempre hacia adelante. La desconfianza hacia Dios pues es natural en el corazón, pero en el corazón que no ha sido regenerado. Por eso
Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el corazón que no se ha regenerado está en enemistad con Él. Pero la fe inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos nuestra fe. Y Jesús dijo, si tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. No quiere decir que la fe solamente se va a quedar pequeñita, no. Jesús mismo dio ese ejemplo del grano de mostaza. El grano de mostaza es de las semillas más pequeñitas, pero una vez que brota y crece, es la mayor de las hortalizas, tanto que es como un árbol donde las aves vienen y hacen sus nidos. La fe va a empezar con poco, pero debe de ir creciendo. No te puedes quedar parado en medio del agua. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. Es una disciplina, hermano. Así como tienes que esforzarte para el trabajo, así como tienes que esforzarse para el estudio, en las cosas de Dios también tienes que esforzar. La incredulidad también se robustece a medida que se estimula. Si tú empiezas a dudar, empiezas a tener pensamientos de duda, lo vas a estimular y vas a dejar de creer. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Y dice que el que quiere agradar a Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Él primero debe de creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay algo muy importante también que Josué hace antes de enfrentarse a este desafío de la fe. Le dice al pueblo, santificaos, en el versículo 5, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificarse, apartarse, consagrarse, dedicarse, ¿para quién? Dios. Para Dios. Por desgracia muchos quieren la bendición. Hace rato preguntaba, ¿quién va a recibir la bendición? Todos la queremos, pero la bendición es una consecuencia de la obediencia. Si tú no obedeces a Dios, nunca vas a ser bendecido. Muchos quieren la bendición, pero no quieren un cambio en su vida. Quieren los milagros, pero no el deseo de reorganizar sus objetivos espirituales. Quieren ver la gran manifestación del poder de Dios en sus vidas, pero no quieren vivir una vida de santificación. También la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una vida santificada es la mejor manera de demostrar la soberanía de Dios y recibir sus milagros en nuestras vidas. Siempre le pedimos a Dios ayuda y queremos que nos ayude, que nos sane a un hijo, que nos resuelva este problema. Pensamos a veces en Dios como el genio de la lámpara y pensamos que no debemos de tener ningún compromiso con Él, que Él tiene como la obligación de oírnos y de actuar de esa manera, pero esto no es así. Dios es Dios, con nosotros, sin nosotros, y a pesar de nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces, aquí mismo, Josué 3, pero del 15 al 17, nos dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, que es el tiempo de la creciente. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán,
que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado o al mar muerto, que conocemos hoy, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Miren, Dios va a hacer la obra en nuestra vida. Dice que fiel es el que comenzó la obra, Él mismo la va a perfeccionar. Entonces, es imposible detenerse en la vida cristiana. O avanzamos por fe, o retrocedemos en la incredulidad. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Tenemos que dar ese paso de fe. A veces se piensa que la fe solo está acá en la mente. No, la fe se ve, la fe se muestra. Les he puesto este ejemplo muchas veces, lo voy a volver a comentar. Un día estaba Jesús en una casa enseñando. La casa estaba llena, abarrotada, no cabía la gente adentro. Es más, por las ventanas y la puerta había gente, un tumulto de gente tratando de ver y de escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Traían a un hombre enfermo, paralítico, lo traían en un camastro, pero no podían entrar por la puerta, no lo podían meter por las ventanas, no había forma de meterlo. La idea de quienes lo traían era presentarlo delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Ellos tenían esa fe. Ellos tenían la fe de que Jesús podía, ¿qué? Sanarlos. Como no vieron por dónde meterlo, pudieron haber tomado la decisión de decir, no, pues vámonos, en otra ocasión lo haremos. Pero dijeron, no, ya estamos aquí, no podían retroceder, tenían que seguir avanzando. ¿Qué se les ocurrió? Se subieron unos al techo, quitaron parte del techo, subieron al paralítico con cuerdas y lo descolgaron precisamente enfrente de ¿quién? De Jesús. Se tomaron ese esfuerzo. Imagínense cargar a una persona en un camastro con cuerdas, subirlo al techo y después bajarlo. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, o sea, la fe se ve. Tú puedes decir que crees en Dios, pero si no se ve tu fe, si no lo buscas, si no te acercas, si no cumples con sus mandamientos, ¿será verdaderamente fe? No. La fe, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que mojarnos los pies. No podemos quedarnos en la orilla. Si no nos mojamos los pies, es poco probable que avancemos mucho en nuestra vida y en nuestro servicio para Cristo. Esto de mojarnos los pies es la referencia del ejemplo que estamos viendo. Los sacerdotes, en cuanto se mojaron los pies, el agua empezó a dejar de fluir, se detuvo. Ahora, es importante también cuando andamos en fe, cuando creemos y le obedecemos, dar un testimonio de fe. Aquí ahora en el capítulo 4 de Josué, de los versos 21 al 24, capítulo 4 de Josué, 21 al 24, dice: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, o sea, todo lo que tú aprendes y tus experiencias con Dios debes de enseñarlo ¿a quién? A tus hijos. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Aquí voy a poner el contexto para que lo entendamos. También Dios le mandó a Josué, mira, antes de que se muevan los sacerdotes, cuando el agua todavía no fluye del Jordán, van a tomar 12 piedras de esa parte del río. Un representante por cada tribu iba a agarrar una piedra grande y las iban a sacar hacia la orilla. Y con esas piedras iban a levantarlas como un altar. Y entonces esto es lo que está diciendo Josué. Cuando después pregunten tus hijos qué significan
esas piedras. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Entonces, cuando tú actúas por fe, cuando tú caminas en la fe, eso se va a ver en tu propio testimonio. Hay mucha gente, no es una crítica, pero es una observación, hay mucha gente que dice que es cristiana, todo el mundo puede decir. El problema es que no dan un testimonio de una vida cristiana. Andan mal. Nosotros debemos dar un testimonio y también tenemos la obligación de compartirlo con nuestros propios hijos para que aprendan a temer a Jehová. Entonces, Dios no nos ha salvado para convertirnos en unos monumentos para exhibición. Fuimos salvados para ser monumentos de la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, a manera de conclusión, vamos a ver que todo este propósito que Dios tiene para nuestra vida implica el creer. Cuando en días pasados veíamos ese pasaje también, que un padre desesperado trajo a su hijo que era atormentado por un demonio delante de Jesús, pero Jesús estaba en el precisamente momento en que subió al monte de la transfiguración. Entonces, como no estaba Jesús, se lo presentó a los discípulos que habían quedado abajo, y ellos dicen que no habían podido echar fuera a ese demonio. Hay varias implicaciones en ese aspecto, no es el tema, pero solamente quiero comentarlo. Entonces, cuando llegó Jesús, el padre estaba desesperado y le dijo: si puedes hacer algo por nosotros. Jesús le pregunta: ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Era su único hijo. Dice: a veces lo toma y lo arroja al fuego o al agua porque quiere ¿qué? Matarlo. Ese era el propósito del demonio. También da a entender que no era algo que él tenía dentro, una posesión solamente, sino que ese demonio de repente llegaba y de repente ¿qué? Se iba. Y el padre desesperado dice: si puedes hacer algo por vosotros, ayúdanos. Y Jesús, a manera de responderle, le dijo, casi diciendo: ¿cómo que si puedo hacer algo? Sobre que puedo hacer algo, lo puedo hacer. Si tú tienes fe, al que cree, todo le es posible. Entonces implicaba no el poder de Dios, sino implicaba la fe de aquel que necesita el milagro. Y ese hombre le dijo: creo, pero no estaba seguro si estaba creyendo. Dice: ayuda a ¿qué? A mi incredulidad. Cuando Jesús reprende al demonio, le dice: sal y no vuelvas a entrar en ¿dónde? En él. Porque les digo que era un demonio saltarín, a veces estaba y a veces se iba. Bueno, ok, entonces dice que el joven, el demonio lo tomó, se cayó, echaba espuma. Cuando Jesús reprendió al demonio, el demonio lo dejó, pero dice que estaba como si estuviera aquí, muerto. La gente empezó a decir que estaba muerto, pero Jesús le dio la mano y le dijo: levántate. Y cuando el joven se levantó, Jesús se lo entregó ¿a quién? A su padre. Entonces, hermanos, concluyendo, estamos en el camino de la fe, no podemos retroceder, tenemos que seguir siempre ¿hacia dónde? Hacia adelante. A pesar de muchas circunstancias que se quieran atravesar en tu vida, tú ya tienes los pies en el agua
y ya no te puedes regresar. Tienes que estar firme hasta que Dios complete su voluntad en tu vida. Amén. Gloria a Dios.